Todo comenzó con un espino milenario, primitivo y lejano, anterior a la humanidad. Un espino en donde surgió una historia, una leyenda, un mito. Con el afán de construir un trabajo de calidad educativa y audiovisual que trascienda en el tiempo, que no sea una mera propuesta plástica y desechable, reconstruiremos la historia, la leyenda del Cristo del Espino, buscando a aquellas personas que son descendientes directos del misterioso acontecimiento. Bueno, esta leyenda es muy antigua, del siglo pasado. Cuando se construyó este templo en el siglo pasado, un día se presentó un caballero que después pasó a ser el primer relator de la aparición del Cristo del Espino, porque él falleció, este caballero, y el Cristo no llegó acá, ¿entiendes? No llegó a ningún templo, pero la señora de él, que era muy católica y que no quería desprenderse del Cristo tampoco, porque cuestión de religiosidad, ella antes de morir dijo: no, yo quiero que el Cristo quede en una iglesia para que lo veneren los fieles y no se pierda esta devoción al Cristo del Espino que mi marido encontró en un espino. El Cristo ocupa el lugar de honor en el templo. En la primera columna está la Santa Cruz con el Cristo crucificado con sus brazos abiertos, como lo está el Cristo del Espino, que ofrece la eterna salvación a todos los hombres de buena voluntad. Según los relatos históricos, no sería una leyenda, ¿ya? Obviamente para los que somos creyentes es un hecho consumado, es un milagro que se realiza de la siguiente manera, o que se realizó en realidad de la siguiente manera. Hacia el año 1835, en la localidad de Hualve, ¿cierto? Al oriente de Cauquenes, existía una hacienda llamada La Casualidad, ¿ya? Cuya dueña era doña Nicolasa Muñoz. En algunos otros textos históricos aparece como Incolanza, nombre muy antiguo, ¿ya? Entonces ella, como patrona de fondo, manda a uno de sus empleados, a Antonio Lara específicamente, a cortar a un espino bien añoso, muy antiguo, más o menos a 50 metros de la casa patronal de doña Nicolasa o de doña Incolanza. El empleado va, obedece la orden y
comienza a echar el espino y se da cuenta de que al tercer golpe de hacha surgen unos quejidos, como un ay, ¿ya? Le llama la atención, pero no más allá. Sigue con su labor. Segundo hachazo, lo mismo. Tercer hachazo, lo mismo. Entonces ya era algo fuera de lo normal, fuera de lo común. Decide rodear el espino, observarlo ansiosamente, qué podía hacer, lo que estaba ocurriendo, suponiendo de que había algún tipo de ser o algo, una criatura extraña que emitía estos sonidos. Pero la verdad es que no encontró nada. Y al ver que del espino, aparte de los gritos, o sea, de los quejidos, empezó a brotar un poco de sangre, él decide ir a la casa patronal, avisarle a la doña Nicolasa, y se dan cuenta que del interior del tronco, es como nosotros tenemos el tronco del espino, ¿cierto? Y lo vamos cortando, partiendo de cierta manera de que se abra, ¿ya? Y exponga su interior. Y en este interior nosotros encontramos, o sea, lo que se encontró en el lugar de los hechos, fue, ¿cierto?, una figura humana. Nosotros cuando estábamos jóvenes, que al menos a mí me cuenta mi mamá, que ya habían descubierto una vez, cortando un árbol, empezaron a sentir quejidos los caballeros que estaban cortando el árbol, y resulta que vieron un brazo y se asustaron y siguiendo abriendo el tronco y vieron al Cristo del Espino. En ese tiempo, antiguamente, estaba la pura iglesia allá del centro, San Pedro, y de ahí parece que lo trajeron, cuando se hizo los redentoristas, lo trajeron para acá, y aquí quedó. Pero más allá esa es la historia que me contaron a mí. Nadie se imagina de que de un árbol saquen unos cortadores de leña, saquen a un Cristo. Entonces, al menos para nosotros es impactante. Siempre vamos a encontrar esa relación de una imagen que se aparece o que es encontrada por una persona sencilla. Normalmente, eso yo diría casi en todas las imágenes, no son la gente que tiene más poder o que es más rica la que encuentra la imagen o que se le aparece la imagen, sino que la gente más sencilla. Y en ese sentido, este Cristo del Espino no es la excepción. Bueno, para nosotros, desde el punto de vista del carisma redentorista, es muy interesante porque hay dos temas que son muy propios del carisma y que están reflejados en el Cristo. Primero, el tema de la redención, que tiene que ver precisamente con la redención de Cristo en la cruz, ¿cierto? La cruz es la que nos marca a nosotros como redentoristas como el acto donde Jesús se entrega la vida en favor nuestro, nuestra redención. Incluso si lo miramos con San Alfonso, desde la perspectiva de San Alfonso en vida, ¿cierto? San Alfonso siempre tuvo una marca muy fuerte con respecto a la redención y a la cruz, tanto así que él pintó un cuadro sobre Cristo en la cruz, lleno de llaga y de sangre y de flechas que nacen del cuerpo de Cristo hacia la humanidad.
Y aun cuando puede parecer un poco cruenta la imagen porque tiene muchas llagas, mucha sangre, lo que San Alfonso quería expresar ahí era el amor de Jesús expresado en la muerte, que no tenía ningún límite, que Él no se guardó ningún dolor, ningún sufrimiento para expresar ese amor a la humanidad. Que la palabra Cristo es una palabra que viene del griego y significa cuerpo. Y si ustedes van a alguna ceremonia religiosa, cuando viene el momento de la comunión, hablan mostrando el cuerpo de Cristo cuando muestran la hostia, ¿verdad? En el fondo, el comer el cuerpo de Cristo es comerse toda la espiritualidad que hay en Él. Espera un momento, aquí está tu hombre. ¿Con qué rey de los judíos, ¡Rápido! ¡La multitud le preocupa! ¡Camina! ¡Es todo tuyo! Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo creo que puede haber sido así, que esa historia sea real, digamos, ¿ya? Y a mí me hace mucho sentido, y a mi familia también, porque siempre cuando hemos ido a San Alfonso pasó con mucha fe a saludar al Cristo del Espino que está ahí. Además que tiene una historia, ¿cierto? Una historia tremenda para atrás, ya, de muchas generaciones que lo han venerado, porque no lo adoran, solo lo veneran, porque es una imagen, ya. Y hay mucha diferencia en eso, que muchos se confunden en venerar y adorar. Ya, la gente lo venera porque es una imagen de madera, ¿verdad? Pero sí representa la imagen del Cristo crucificado, ¿ya? Y además me llamó mucho la atención que en esa imagen, que es una de las pocas imágenes que he visto yo, este Cristo crucificado aparece con los ojos cerrados, ¿ya? Así que me da mucho sentido, además es muy raro, ¿ya? Pero para un católico y para todos los católicos que existen acá en Cauquenes, da mucho sentido este Cristo del Espino. Él es la imagen de Cristo crucificado, entonces Él representa a Cristo ahí, en esa forma. Entonces la gente acude mucho, yo soy testigo de que la gente confía mucho en este Cristo del Espino, se acerca a pedirle favores o a pagar sus mandas también, ¿ya? Sobre todo a la gente mayor, la gente más adulta, ¿ya? Los ancianos, la gente de la tercera edad, ¿cierto? Es la gente que más devoción tiene por esta figura del Cristo del Espino. Yo creo que es la fe la que está en juego. La persona que tiene fe y cree en Dios y en Jesús, ¿cierto? No lo toma como una manipulación, porque la Iglesia no lo impone, ¿ya? Es uno que se acerca a ello y uno cree, uno acepta creer en este Cristo del Espino. Pero queríamos conocer aquel lugar en donde la figura sufriente de contemplación y admiración se manifestó, adentrarnos a su misterio, al lugar de resurrección. Eso para allá. Ya, yo les voy a decir lo que yo conozco, lo que yo sé del cuento. Pero yo tengo papeles de este campo de hace 150 años y nunca se llamó La Casualidad. Siempre se llamó La Hijuela 3 del Fundo El Boldo. Que el Fundo El Boldo empieza en esos cerros de allá, al otro lado de la casa, y todo esto para acá era el Boldo. Hasta justo el Cerro Gualbe, ¿ya? Pero hay gente que piensa que esto era La Casualidad, esta hijuela, la hijuela 3.
Y en este cuadrado de aquí, donde se ve que hay un cuadrado aquí, había una casa. Esta casa se cayó con el terremoto del 39. No queda nada de esa casa, salvo que yo cada vez que pico aquí y saco cosas, saco ladrillos, saco teteras, saco cosas enterradas y cosas antiguas, de la casa que habría estado aquí, que habría sido la casa de doña Nicolasa. Este era el espino. Aquí estaba el espino. Construyó el padre Aravena. Este sería el mismo. Porque aquí había una ermita, había una casetita con una virgencita y aquí venía la gente a romería. Y eso después, bueno, yo tengo este campo hace como unos 20 años ya, pero ya cuando yo llegué ya no quedaba nada. Pero este que dicen que es el Cristo, el espino, que yo no lo he querido cortar nunca por eso. Ahí está. En cuanto a su creencia espiritual, ¿hay algo que transmite esta parte de...? O sea, yo siempre he creído en esto. O sea, he creído que esto es cierto y que existió y que hubo algo. Porque todo esto que está aquí, bueno, ya no existe. Tanto es así que yo que quería como reconstruirlo, en fin, todo, hice una capilla yo allá. Que se las quiero mostrar también porque tengo una capillita, no en honor al Cristo del Espino, pero por lo menos en la idea de que aquí hubo un hecho sobrenatural, de alguna manera. Yo creo que el Cristo del Espino es una manifestación de la religiosidad popular. Esa fe sencilla, la fe del hombre de campo, la fe del hombre que no hace filosofía, sino que hace de todo una vivencia. Y él vivió esto, se vivió este prodigio, este hecho sobrenatural, y lo asociaron con Dios y con lo que Dios quería decirle a esta tierra y a todos los que habitamos en ella. Así que yo la respeto, yo me guardo mi opinión personal porque puedo tener algunas dudas, algunos escepticismos, pero creo que a la gente por estos lugares, en esos años, esta fue una forma que tuvieron ellos de encontrarse con Dios. Y entendido así, yo le guardo todo el respeto del mundo, porque creo que a todos los que buscan y encuentran hay que respetarlos. Y esta gente aquí encontró a Dios. Entonces es una buena manera de testimoniar que esto pasó y de respetarlo, sobre todo tener respeto por lo que aquí aconteció. Si fuera cierto, sería como obra de un milagro.